Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase de Español 3. Vamos a iniciar esta semana un nuevo proyecto y en este video te voy a estar explicando acerca de las actividades. También te indico que va a haber formulario de ortografía, así que te haré llegar el enlace pues para que puedas responderlo ahí. Bueno, sin más, vamos a iniciar. Bien, el proyecto a iniciar es el número 7, titulado Informes de experimentos, y pertenece al ámbito de estudio. Bien, el objetivo de este proyecto es profundizar acerca de las características generales que tienen este tipo de textos o documentos, a la vez pues mezclarlo un poco con el tema de la ciencia, pues para poder ahí redactar de manera lógica, coherente, y también vamos a revisar un poco acerca de la voz pasiva, la voz activa y algunos tipos de oraciones que se suelen utilizar en estos documentos para redactarlo. La primera actividad a realizar será la número 1, titulada Los informes y algunas características. Se entrega el lunes 22 de febrero. Bien, como te mencioné, pues los informes de experimentos tienen como objetivo hacer llegar a la población o divulgar acerca de estos resultados que se tienen en experimentos de ciencia, y pues para también despertar el interés y sobre todo pues para buscar que se siga investigando acerca del tema. Bien, en esta actividad vas a necesitar leer la página 114 de tu libro de texto y responder las siguientes 3 preguntas que se te presentan. Pues en esta parte es más que nada para que generalices el tema e identifiques claramente algunos puntos principales en cuanto a teoría. En el siguiente apartado de la actividad vamos a necesitar haber comprendido bien esta parte de la teoría, porque es para conocer sobre todo la estructura que suele tener este tipo de texto, que pues debe contar con 3 partes básicas, que es los datos generales, el cuerpo del informe, que a la vez se subdivide en introducción, desarrollo de la práctica y resultados y conclusiones. Y la última parte, que es la bibliografía o las fuentes de consulta, en donde se enlistan todos esos textos o todas esas páginas de internet, o en general todo lo que sirvió de consulta para poder elaborar lo que es el contenido del informe, sobre todo la explicación del tema que se aborda en el experimento, ¿no? Bien, entonces en esta parte lo que tienes que hacer es observar el ejemplo que está en tu libro de texto y posteriormente vas a identificar o poner el nombre de lo que representa cada uno de los aspectos que están ahí señalados con los corchetes o con las llaves, ¿de acuerdo? Bien, por ejemplo, la primera parte, ¿a qué hace referencia? Son datos generales, es el cuerpo, es la bibliografía. Entonces, pues, en el espacio vas a poner el nombre del apartado o el aspecto que representa esa parte que se señala. No es necesario que copies este ejemplo en tu cuaderno porque lo tienes en el libro de texto. De hecho, puedes marcarlo ahí mismo en el libro y le tomas foto a tu libro para que puedas enviar eso de evidencia de tu actividad. Deberás responder estos cuestionamientos que se te presentan. Por ejemplo, la información señalada con la flecha roja que estaba ahí en el ejemplo del informe de experimento, ¿en cuál de las partes básicas debería anexarse? Recuerda que son 3 partes básicas: los datos generales, el cuerpo del informe y la bibliografía. Entonces, esta parte que aparece hasta el final en realidad debería estar anexada en una de estos 3 aspectos, pero ¿en cuál de estos? Entonces es lo que tienes que identificar y anotarlo ahí. La siguiente dice, lo que está señalado con amarillo, ¿qué representa? Esas figuras que están ahí, ¿qué es lo que están representando esas imágenes? Entonces lo anotas ahí. Bien, y puedes observar que en el procedimiento no se enumeran los pasos o no se ponen viñetas, sin embargo se puede entender la secuencia que se lleva, porque hay nexos que nos ayudan a identificarlo. Entonces, ¿cuántos pasos fueron los que se realizaron durante el experimento y cuáles son los nexos que nos ayudan a identificar cada uno de estos? Entonces ahí lo vas a anotar. Y finalmente, las últimas 2
preguntas. La primera dice cuáles son los materiales que se utilizaron y vas a enlistarlos. En realidad no nos ponen la lista, pero podemos identificarlos durante el procedimiento. Pero en realidad, ¿tú consideras que esa lista debió de anexarse de manera independiente? Nos ayudaría a comprender más el informe, entonces ahí pues anotas tu perspectiva. Y finalmente dice, aparte del objetivo de la práctica, ¿qué más deberíamos anexarle a esa parte? Porque pues recuerda que es para que nos dé una visión general acerca del tema, pero pues sí está muy breve ahí lo que nos presentan, solo nos ponen el objetivo y hasta ahí. Entonces, ¿qué es lo que deberían anexarle para que esta parte esté más comprensible y nosotros lectores pues comprendamos más acerca del tema del experimento? En el siguiente apartado pues te presento otro ejemplo de informe de experimento y dos preguntas ahí acerca de esto. Por ejemplo, la primera nos menciona que hay un espacio en blanco, como puedes observar lo que está señalado con la flecha. Bien, en ese espacio, ¿qué es lo que se debería anexar o qué es lo que observas que le falta a ese informe para complementarlo y se entienda más? Y la siguiente dice que, pues recordemos que son 3 partes básicas del informe de experimento, sin embargo aquí faltan 2 de estas. ¿Cuáles son esas 2 partes que están faltando en este informe de experimento? Y lo anotas ahí. Y ya para finalizar esta actividad vamos a observar un poco acerca de las características en cuanto a la redacción de los informes. Bien, en este caso vamos a profundizar específicamente en la forma impersonal, porque ya después veremos la voz pasiva. Bien, la impersonal es aquella en la que se utiliza el pronombre se, con lo cual se da a entender que no hay una persona específica que realice o hacia quien vayan las indicaciones, pero está enfatizada ahí la acción y se va a identificar fácilmente por la presencia de este pronombre que es el se. Y te presento un ejemplo ahí. Entonces, en este ejemplo de experimento se utiliza el pronombre impersonal o esta forma. Y en la tablita que está abajo, te menciono ahí en el apartado de introducción, es decir, ubicas el apartado de introducción ahí en el ejemplo, anota los 2 casos en donde se usa la forma impersonal, es decir, vas a identificar donde se esté utilizando el pronombre se, por ejemplo, se derrite el hielo, por ejemplo, que allí hay un pronombre impersonal. Entonces ahí vas a poner, por ejemplo, se derrite el hielo, ¿no? La oración. Y luego en la parte de procedimiento, ubicas la parte de procedimiento en el ejemplo, hay también 2 casos en el que se utiliza el pronombre impersonal. Entonces lo identificas y anotas los 2 ejemplos ahí. Bien, con esto cerraríamos la actividad número 1, que es donde vamos a estar viendo, pues como ya te he mencionado, aspectos como la estructura y un poco acerca de la forma en que se puede redactar el informe. Bien, y con esto cerramos la actividad número 1. Como puedes ver, es un poco extensa, pero es realmente porque requiere que observes ejemplos y los analices y reflexiones, pues para llegar realmente al objetivo de identificar las características generales o similares que suelen tener este tipo de textos. También acerca de la forma en que se va redactando. Bien, pero ya sabes que si tienes dudas del tema o de las instrucciones, puedes mandarme un mensaje de WhatsApp o durante la clase en línea externarlas pues para solucionar estas dudas. Y bueno, sin más que agregar, me despido y que tengas una excelente semana. Gracias.